Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su asesor, facilitador y profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos para los alumnos del sexto grado. Entrando al segundo bimestre, el tema 3 que nos corresponde el día de hoy es Europa. A ver, situando bien ustedes aquí en la gráfica que les he presentado, jóvenes, observen. En primer lugar, Europa tiene una característica muy particular. Aparte de sus criterios críticos que siempre se ha dicho qué países pertenecen a Europa, qué países pertenecen a Asia, hay una línea que siempre ha habido controversias en cuanto a la demarcación de Europa con Asia, o países como el caso de Rusia, que tiene parte en Europa y parte en Asia. Pero comúnmente ya por acuerdo internacional tenemos que ver en este caso lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de los límites, si ustedes notan ahí por el norte, estamos llegando nosotros, se limita con lo que viene a ser ya la parte del polo norte. Limita por ejemplo, por la parte del océano Atlántico, llámese el oeste, todo el océano Atlántico, por el este, hacia el sector de es Asia, de lo que los separa, por ejemplo, ahí los montes Urales, ahí está el río Ural, sirve el mar Caspio, es uno de los lagos más extensos, el mar Caspio, la cordillera del Cáucaso o el mar Negro, hasta el estrecho de Bósforo y de Dardanelos, vienen a ser algunos accidentes geográficos que sirven para limitar Europa de Asia en este caso. Hay que recordar también de Europa que es el segundo continente más pequeño en términos de superficie, ¿no? Eso es en cuanto a los criterios. Otro punto importante en Europa, por ejemplo, es el caso de los estados, algunos soberanos y otros no. Por ejemplo, Rusia es el mayor en superficie, al mismo tiempo que es un estado soberano reconocido internacionalmente como el más extenso del mundo. Mientras que la Ciudad del Vaticano es el más pequeño, ¿de acuerdo? El más pequeño. Eso lo considera como la ciudad del Vaticano. Ahora, nosotros en Europa es un continente llano mayormente, pero, a ver, recordemos algo. Hay los puntos de mayor altitud, por ejemplo, tenemos el monte Elbrus, que está en Rusia, en la Europa Oriental. Tenemos, por ejemplo, el Sahara, otro monte, el Monte Blanco, entre Italia y Francia, por ejemplo, también son los más elevados. Recordar también que al sur de Europa, como ustedes ven en la gráfica, está separada del continente africano por el mar Mediterráneo, llamado muchas veces mar de la civilización. Y que miren, esa división se va a reducir hasta el estrecho, como ustedes ven, para el océano Atlántico, el estrecho de Gibraltar, que va a servir en el caso del límite, en este caso con África y Europa. Ahora, los puntos también centrales importantes, accidentalmente, no son, por ejemplo, los golfos. Los golfos en Europa, los más destacados, el Golfo de Vizcaya, por ejemplo. Vizcaya, ahí ustedes miren ahí, entre Francia y España. Ahí ven Francia, miren la gráfica, España con Francia, ahí está el Golfo de Vizcaya. O también el Golfo de Cádiz, miren ustedes un poquito más abajo, España con Portugal. España, Portugal, ahí está el Golfo de Cádiz. El de, que decía Dardanelos y el de Bósforo, por ejemplo, están en Turquía, la parte de arriba ustedes ven Turquía. El de Messina está en Italia. Oresund, por ejemplo, en Dinamarca y Suecia. Son los golfos. Ahora, lo que más destaca también son las penínsulas. Hay penínsulas, la península escandinava, es una de las más amplias, escandinava, que está abarcando lo que es, ahí usted ve Noruega, Suecia, por ejemplo. La península llamada Ibérica, conformada por España, Portugal, Andorra y Gibraltar, dentro de la llamada península ibérica.
La península itálica, está Italia, ahí está Italia, San Marino, Ciudad del Vaticano, todas pertenecen a esa península que ustedes ven, que es la península itálica. El, por ejemplo, tienen ustedes la península, la balcánica, arriba, a la balcánica está Grecia, Albania, Bulgaria, Macedonia del Norte, Croacia, Montenegro, Serbia, en este caso Bosnia, ahí también está Eslovenia y Rumanía, todo eso pertenecen, en este caso, a la península balcánica. Otra península por ahí, en Rusia, por ejemplo, la península de Kola, está en Rusia. Tenemos la de Bretaña, península de Bretaña, en Francia, por ejemplo. La de Crimea también, arriba, Crimea, que pertenece a Rusia. Y en Europa se destaca pues sus principales islas. La principal isla que ustedes ven ahí, Gran Bretaña, Islandia e Irlanda, como ustedes ven ahí, Gran Bretaña, Islandia, Irlanda. Gran Bretaña, pero ya que ustedes también lo conocen como Reino Unido, ¿no es cierto? Ahora, de todos los países, hay algunos que se independizan, otros están en proceso de independización políticamente o geográficamente pertenece a la Unión Europea o no. Así, nosotros tenemos que tener puntual esto. El continente europeo abarca un total de 50 países, de los cuales 43, así 43 con todo su territorio en Europa. Hay 43 países que tienen con todo su territorio está en Europa. Y 7 países euroasiáticos. Significa que la mitad está en Europa y la mitad está en Asia. Eso es como, así en forma general, ¿no? Hay que tener en cuenta. El, repito, oficialmente, en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, el, vamos a ver, por ejemplo, algunas particularidades. Por ejemplo, Kosovo, ¿no? Kosovo no es actualmente un país soberano. Se le considera en la relación, pero Kosovo no es un país soberano. Por ejemplo, otro punto importante que hay que resaltar, que la antigua República de Macedonia ha cambiado su nombre a Macedonia del Norte. Eso fue más o menos en febrero del 2019. Ha habido cambios. Entonces, eso le digo unos cambios que hay con respecto a la relación pues de los países, ¿no? Que ya se le envía a los países también en las diapositivas para que ustedes tengan eh, la diferencia. Solo que hay que marcar, por ejemplo, el caso de Armenia, Azerbaiyán y Georgia, políticamente pueden considerarse países europeos, porque ellos pertenecen al Consejo de Europa, pero la Unión Europea considera países que ya son de Europa, pero geográficamente son países euroasiáticos, que están en el Cáucaso, que es el límite imaginario entre Europa y Asia, pero hay que ver cómo lo consideran. Otro punto saltante, por ejemplo, es el caso de Chipre, ¿no? Chipre políticamente es un país europeo, eh, porque es miembro, ¿no?, de la Unión Europea, pero geográficamente es un país asiático, ¿de acuerdo? Por su ubicación, geográficamente es un país asiático. Y así vamos a encontrar algunas particularidades que hay en Europa, porque, por ejemplo, el caso mío que yo le decía, no, Rusia, políticamente tiene influencia tanto en Europa como en Asia. Ahora, la Unión Europea lo considera un país europeo. La Real Academia Española, por ejemplo, lo considera un país euroasiático. Y, digamos, geográficamente, de acuerdo a las delimitaciones que se han hecho geográficamente, Rusia tiene el 40% de su territorio en Europa y un 60% en Asia.
Otro punto destacado ahí, por ejemplo, es el caso a ver que vemos en la frontera Turquía, por ejemplo, Turquía. Turquía políticamente puede ser considerado un país europeo, ¿de acuerdo? Eh, Inclusive Turquía está siendo como un candidato para ser parte de la Unión Europea, pero geográficamente la mayoría del país se encuentra en Asia. Hay una región nomás, la parte de oriental, que está en este caso en el territorio europeo. Entonces, ahí hay una diferencia, pues, jóvenes, que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el caso que algo que sobresale más ahí, he visto en hombres, por ejemplo, el caso de Holanda. Algunos hablan más más conocido como Holanda, el país de la naranja mecánica, Holanda. Pero Holanda, su nombre oficial es Países Bajos. Por eso que no figura en el mapa, que ustedes no ven el nombre Holanda, sino es Países Bajos, nombre oficial. Eh, Hay, por ejemplo, algunas terminologías, eh, por ejemplo, terminología como el Vaticano, a ver, el Vaticano. Por ejemplo, en el caso del Vaticano, el nombre puede ir o no el artículo la, por ejemplo. Ciudad del Vaticano o la Ciudad del Vaticano, como nombre oficial, ¿no? Puede ser Ciudad del Vaticano o también puede decir la ciudad, la Ciudad del Vaticano. Un término que usa para ver o nombres oficiales. Por ejemplo, lo que le hablaba, ¿no?, de Gran Bretaña, también Gran Bretaña, por ejemplo, el nombre oficial de Reino Unido, ¿no? El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. O algunos términos como, por ejemplo, que a ver, por ejemplo, cuando tenemos problemas de interpretación, por ejemplo, la capital de Andorra en español viene a ser Andorra la Vieja, ¿de acuerdo? Pero en catalán es Andorra la Bella, Bella con V, así. Entonces, miren, son cositas que hay que tener en cuenta porque de esa manera, ante algunas preguntas que puedan ver. Yo les he mandado la información, jóvenes, toda la información en el archivo, pero hasta el 2020, así, actualizado. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, gracias por su atención, nos estamos viendo.